La Mareva es un proyecto de conversación audiovisual que busca visibilizar creaciones no hegemónicas hechas por profesionales que aún no han sido visibilizadas por la industria o por los medios de comunicación y que se caracterizan por un alto rigor creativo y artístico. El proyecto tiene varios componentes y uno de ellos es Navegantes. Cada mes realizaremos una entrevista para conocer diferentes procesos de creación. En la conversación de hoy, yo estaré moderando. Mi nombre es Gloria Isabel Gómez. En los demás espacios estarán Laura Gutiérrez y Sara Roldán. Las tres conformamos la Mareva. Hoy conversaremos con una navegante que se ha desempeñado como directora, guionista, investigadora y docente. Sus intereses giran en torno al cine de Medellín y al erotismo visto desde una perspectiva femenina, que rompa con las estructuras de poder con las que normalmente se ha narrado el cuerpo de la mujer. Sube la Mareva. Esta es Jennifer Uribe. Jennifer, bienvenida a La Marea. Estamos muy contentas de estar contigo hoy, de generar esta primera conversación para el mes de marzo y viendo tus trabajos nos gustaría comenzar por lo alto, por un concepto que tú manejas que me parece muy revolucionario, pues cierto, en el cine no solamente antioqueño, sino nacional, y es la revolución del deseo. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerte es cómo ese concepto de la revolución del deseo, que gira en torno a la sexualidad de las mujeres, adquiere un sentido a través del cuerpo de tus personajes y cuál consideras tú que es el sentido del cuerpo femenino en tu trabajo, en lo que has hecho. Bueno, pues primero súper contenta de estar acá, la verdad me parece muy bacano y necesario, pues como esto que ustedes están haciendo, entonces, pues y qué honor ser la primera mujer acá, entonces muy contenta. Pues mira, yo creo que para mí ha sido como un proceso también de ir descubriendo, que yo creo que como la primera vez en el corto, todo fue muy intuitivo, ¿cierto? Fue muy guiado por una intuición de cómo narrar, de cómo mirar, sobre todo pues esta mujer que en una edad, en un contexto social y cultural determinado y más, digamos, como enfrentada, digamos, como a esa especie de machismo cotidiano que muchas veces es como un machismo que está en el ambiente porque no necesariamente tiene que ser una Ujú. cosa pues como concreta o acentuada. Entonces yo creo que a raíz del corto, de la experiencia del corto y digamos que de cara a Sandra y pues digamos como a otros proyectos, ha habido también como un descubrimiento, pero también digamos como ya una intención de mirar un cuerpo que es real, un cuerpo digamos que está vivo, un cuerpo que es imperfecto, ¿cierto? Un cuerpo que no va a buscar ni agradar ni complacer una mirada particular o una mirada determinada. Y creo yo que tiene también que ver con eso que me interesa a mí, que es más como insinuar y sugerir mucho más que, pues, que señalar o explicar algo. Entonces, como que ha sido como pensar que es un cuerpo que aparte, digamos, como que puede disfrutar dentro de su propia cotidianidad, ¿cierto? Que no hay que tener como una gran experiencia, digamos, como exterior para que ese cuerpo de alguna manera como que se confronte, pues, de alguna manera. Entonces creo yo que tiene que ver como con un cuerpo, digamos, como no, que empieza como una liberación o empieza una revolución desde el interior, justamente, sin necesariamente hacer una, digamos, como pues sí, como una especie de, no un megáfono diciendo aquí estoy, no, o sea, porque es que ese cuerpo no está buscando ser agradable, ni está buscando Ujú. hacer. Hay algo muy interesante en lo que planteas de las edades que nos hace pensar en cómo las redes sociales, digamos que han continuado un discurso que es publicitario, televisivo y también cinematográfico de los cuerpos que merecen ser deseados, de los cuerpos que son normativos o digamos de los cánones de belleza más
pesados o más consistentes con los que ha cargado la mujer a lo largo de un montón de siglos y un montón de años. Entonces queríamos preguntarte si es una casualidad que estas dos protagonistas tengan más o menos las mismas edades o qué es lo que buscas tú cuando construyes estos personajes que son mayores. Pues digamos que, bueno, Sandra y Rosa, pues que es el personaje del corto, digamos que pues como que pasan una edad, pues que es como, sí, como la que responde de pronto como a un canon, aunque bueno, ese canon de alguna manera, pues como que la misma publicidad y la misma televisión y pues los medios y pues por supuesto ahora las redes sociales ha hecho como que se expanda un poco, ¿cierto? Como que no es un canon que de todas maneras se restrinja como a una edad particular, sino que creo yo que es algo como que de hecho se ha potenciado muchísimo más como a cualquier, o sea, como a todas las edades. Pues mira, yo creo que Mm, hay algo y es que pues estos personajes han nacido de como de una observación pues muy desprevenida de la cotidianidad pues de mi entorno, de lugares, de, pues como de situaciones pues como en la ciudad, donde sea pues que vaya, ¿cierto? Y creo que yo pues he sido como fiel a eso que he observado, ¿cierto? Como a esos gestos, como a esas especies de insinuaciones de vida que uno logra ver cuando está en la calle o cuando te quedas mirando pues con otra persona. O sea, como que como la primera vez, pues yo, pues no sé, fue una situación donde vi a dos mujeres y una de ellas yo decía, pues tiene como una actitud, algo como que la hace ser como, como, esto suena muy raro, pero como madre, ¿no? Como una mujer que tiene unos hijos, pues por un montón de cosas. Vos sabes que uno saca, pues como en las películas, que uno ujú. saca conclusiones de todo lo que ve, ¿cierto? De todo lo que está al frente uno como que está... concluye, pero pues también son conclusiones que están atravesadas por una mirada, por una interpretación que uno hace, o por una, no sé, por vos, por tu sensibilidad, en fin, entonces como que, claro, pues yo lo que hago es como ese personaje o esa persona o esa mujer, pues como que de alguna manera, no sé, observo y me llama la atención por algo, se convierte en un personaje, digamos, como de ficción, pero claro, eso conecta también con experiencias personales, ¿cierto? Con experiencias, digamos, como de personas cercanas, familiares, de amigas. Entonces yo creo que, pues como que tal vez no hay como decididamente una, como no, solo mujeres de esta edad, pues como, sino que es una cosa como que va más allá, creo yo, que definir una edad. Y es más, como te digo, como esa insinuación de vida o de vidas que pues como que me llama la atención, que veo, que observo, pues como pasa a ser directamente como mi personaje. Obviamente hay una construcción total porque pues casi que yo no tengo, o sea, la interacción con las personas viene mucho después, como más adelante en el proceso de investigación, pero por ejemplo con estas mujeres, por lo menos que dieron como el origen a Sandra y a Rosa, no hubo pues como una interacción con ellas, yo no sé, es una cosa simplemente como de observación. Entonces como que creo yo que es como un respeto, tal vez como a eso que me inspiró para contar una historia. Esas insinuaciones de vida que tú mencionas, creo que lo más lindo de lo que estás diciendo es que para muchas personas pueden ser fortuitas, pero digamos que en tu interior causan la inspiración artística o también una serie de reflexiones que te llevan a la creación audiovisual, que muchas de estas mujeres que inspiran estos trabajos no van a ver, pero eso no quiere decir que no tengan un eco en el resto de mujeres o de personas inclusive que las estamos apreciando. Y eso tiene muchísimo que ver con algo que tú estás planteando varias veces y es que miras, que observas y digamos, no es para nadie es un secreto que la mirada cinematográfica, la mirada publicitaria e inclusive la mirada artística ha versado mucho sobre el cuerpo femenino, pero desde una mirada blanca, desde una mirada heterosexual. Entonces, como en tus trabajos hay una preocupación o más bien un interés por explorar el erotismo femenino, queríamos preguntarte como en estos trabajos que has venido desarrollando y en este que es muy hermoso porque estás en el proceso de creación, si tenés como un criterio personal desde el que parte ese erotismo femenino o parte más desde los personajes como tal, es decir,
porque cada personaje también puede tener su propia noción del erotismo, pero siento yo que sí hay una mirada tuya que atraviesa estas historias desde lo que vos querés decir sobre el cuerpo femenino y sobre el erotismo en la mujer. Sí, pues como decía ahorita, pues a mí en general, yo creo que en el cine, pues como el cine que me gusta incluso ver, pues también el que más disfruto es aquel que no señala, que no pone el acento en algo, que no enfatiza, sino que está, digamos, como más orientado como a la sutileza, ¿cierto? Que creo yo que es, o sea, como que se Ujú. puede hablar de temas complejos, de temas, digamos, como duros o difíciles a partir de una construcción, pues como de un montón de cosas que están en el ambiente, de un montón, digamos, como de elementos que están, digamos, como en el entorno de las personas. Entonces, digamos que ese es como el primer, como tal vez mi primer criterio, pues como algo que me interesa y es como, bueno, mucho más allá de mostrar algo, de señalar o de explicar, me interesa sugerir, ¿sí? Entonces como que a partir de ahí yo empiezo como a darme cuenta que, bueno, que otro de los espacios que más me interesan a mí, pues son los espacios de la vida cotidiana, ¿cierto? Que yo creo que Ujú. finalmente ahí es donde uno es quien es, donde uno se transforma desde adentro, donde uno vive, digamos, como realmente como su vida, no sé, es como un entorno pues que además es tuyo, que construís incluso no deliberadamente, sino que vos vas, no sé, determinando ciertos hábitos en tu cotidianidad que vos no sos consciente, pero que es lo que te hace, digamos, ser. Y creo yo que he encontrado algo que pues como que he denominado o he llamado como una especie de erotismo desprevenido, ¿cierto? Que es un erotismo que no está, digamos, como en lo obvio, sino que es un erotismo que puede estar, digamos, como como en, no sé, en la piel, no sé, en el cabello, que puede estar, no sé, incluso en la relación con los objetos, en la relación o la manera de habitar un espacio. Entonces, como que para mí ha sido como ir descubriendo eso, o sea, como que como la primera vez creo que hay un paso como muy grande porque casi que en ningún momento hay como una declaración directa, pues, como de algo, pero claro, esa mujer está sola en su casa, cuando lava los platos, cuando plancha, se mira al espejo, eh, y luego en Sandra, claro, pues en Sandra digamos que ya empiezan a ver como un montón de elementos, pero que yo empiezo como a leer, digamos, como de una cotidianidad, ¿cierto? Como a leer como de un entorno. Y sobre todo porque, claro, pues como que lo que decía ahorita, como que casi siempre, pues los cuerpos o lo que uno pues como ve de alguna manera con todo esto, pues que decíamos de las redes, la publicidad y la imagen en sí misma, pues como esos cuerpos que pues que agradan, que complacen, ¿cierto? Que son cuerpos como para mostrar, para exhibir. Entonces como que justamente eso es todo lo contrario de lo que me interesa a mí. Entonces digamos que en Sandra hay como unas decisiones estéticas que me ayudan, digamos, como a eso, ¿cierto? Que no es tal vez la mujer siendo deseada, siendo objeto de una mirada, sino Deseo. tal vez ella sintiéndose Ujú. deseada, que es distinto, ¿cierto? O sea, ¿cómo te sentís vos deseada? Vos, Ujú. no sintiendo, o sea, como no ver el hombre que la mira a ella, Desde sino la mujer que, pues, no sé, que le gusta sentirse deseada o que lo disfruta, en fin. Yo pensé que ibas a decir que el erotismo desprevenido tenía un poco que ver como, por ejemplo, las miradas que se pueden cruzar entre dos desconocidos en el metro o interacciones que uno puede tener con otros en un viaje, bueno, cierto, pero me llama mucho la atención que lo que estás planteando del erotismo desprevenido en primera instancia es como la relación con el propio cuerpo, con ciertos espacios y ciertos objetos, digamos que hace brotar el deseo. Y eso me parece tremendo porque también estamos acostumbrados a poner el deseo en el otro, sea hombre, sea mujer, pero estamos acostumbrados a poner como nuestro deseo en una persona, ¿cierto? Como en otro cuerpo, cuando desde nuestro propio cuerpo y desde los objetos que tenemos alrededor también se puede hacer una construcción erótica muy interesante.
Y de estos dos trabajos que estás mencionando también nos llama la atención a nosotras tres que en Medellín es muy difícil hablar desde las relaciones del cuidado, justamente porque es una ciudad muy violenta, ¿cierto? Y ese imaginario está ahí, pues porque de hecho vivimos en una ciudad muy complicada, pero en tus trabajos, digamos que estas mujeres tienen relaciones de cuidado con los demás, como por ejemplo son amigas o son hermanas o son madres de madre, pues como hay unas relaciones de madres a hijo, entonces queríamos saber si eso para vos tiene una relación directa con el erotismo o es otra apuesta creativa que estás haciendo para cambiar la visión como hegemónica que tenemos de la mujer en el cine. Yo creo que son ambas cosas, definitivamente, ¿cierto? O sea, como que, digamos que a mí me interesa trabajar, digamos, como desde el guión, las relaciones, sí, las relaciones entre personajes y digamos que las relaciones personales, creo que pues es como, y que las relaciones son muy complejas, ¿cierto? Y como que me interesa como entender esa complejidad y pues construirla, que es algo pues que es complejo porque es muy fácil caer como en lugares comunes o en imaginarios o en cosas pues como que el cine mismo o la televisión o bueno, la cantidad pues como de narrativas a las que uno consume, a las que también está expuesto y que percibe. Entonces como que para mí siempre ha sido un reto como construir unas relaciones personales complejas, ¿sí? Que la complejidad no tiene que estar dada por resolver un problema, por resolver un conflicto, ¿cierto? No es un asunto como que llega a un fin o que tiene trazado como un objetivo para resolverse, sino que es como la vida misma, pues que es como demasiado, no sé, como, sí, compleja. Pero claro, digamos que hay también una intención por construir o por narrar el erotismo, ¿cierto? Y un erotismo que, digamos, desprevenido o un erotismo, digamos, doméstico. Entonces, por ejemplo, en Sandra hay un asunto y es que, o sea, Sandra es una madre soltera, ella vive con su hijo, que es un adolescente, ¿cierto? Digamos que Sandra está como en un proceso de redescubrimiento de cosas o como de despertar o sí, como de esa mirada al interior que tal vez ella dejó por su trabajo, por lo que sea, por su rol de madre también, y pues el hijo está también en su despertar sexual, pues tiene 15 16 años, entonces obviamente también su cuerpo está experimentando pues unos cambios y está también él como respondiendo a lo que su cuerpo está sintiendo, a lo que su cuerpo, y digamos que obviamente también está en un entorno donde suceden cosas, pero ellos dos, pues mi intención desde el guión es justamente construir una relación donde el hijo, de alguna manera, como que estimule un poco las preguntas de Sandra sobre la sexualidad, ¿cierto? Digamos que pues no hay incesto ni nada de estas cosas, pues porque los personajes no se dan cuenta, pues no directamente, ¿cierto? Los Ujú. personajes no directamente están, digamos, confrontándose sobre este asunto, pero como que el hijo de alguna manera tiene como una función de, es como llenar como de hormonas la casa de alguna manera y pues es la casa que habita Sandra, ¿cierto? Ujú. Entonces, como que, y aparte hay un montón de gestos de la cotidianidad, como, no sé, ella salir enrollada, salir del baño recién bañada con la toalla y el hijo está ahí comiendo y ella pasa a poner los calzones mojados en el tendedero, tienen una conversación sobre que él quiere que le compre algo y ella sigue en toalla, por ejemplo, otra vez entra al baño él y orina con la puerta abierta y Sandra está en la sala viendo televisión. O sea, como que hay un montón de situaciones que son cotidianas, que son desprevenidas. Yo creo que con este ejemplo puedo explicar un Mm. poco eso que decía ahorita de ese erotismo también, ¿cierto? Pero ellos no se dan cuenta, ¿cierto? No es, pero sí digamos que uno es un poco como reflejo, o sea, como que Julián estimula en ella como un poco su transformación, si se puede llamar, y ella también, digamos que en un momento se vuelve cómplice de él. Entonces, claro, ahí hay una relación de padre, de madre e hijo, pues compleja, porque igual pelean, igual discuten, igual hay un montón de cosas, pues como que están entre ellos dos. Pero claro, también hay una relación que se construye desde un erotismo, que el erotismo no necesariamente es una cosa ligada
a lo sexual o a la sexualidad o a una cosa carnal, pues como que también el erotismo es otra, pues pienso yo, y es algo pues como que cada día estoy descubriendo más, pues porque también yo creo que los proyectos y pues las películas lo que hacen es llevarte a descubrir. O sea, si vos tenés todas las respuestas y tenés las claridades, incluso cuando empezás a escribir un guión, es como para qué hacer la película si ya todo, si ya lo sabes. Entonces, para mí también como que es desde que empiezo a escribir, empiezo a ver referentes o a leer, a conversar con la gente, empieza como un proceso de descubrimiento, que incluso hay muchas cosas que todavía no sé y que las sabré, no sé, sobre esta película, seguramente en el montaje o en el estreno, pero sí, digamos que es para mí pues como sentir todo el tiempo como que, uy, esto, o pues como que uno se alimenta, uno como creador, y pues eso obviamente te lleva también a alimentar la obra. Eso que estás diciendo es clave. Nosotros también identificamos que en tu propuesta, digamos que el erotismo tiene un componente que es sexual, pero pasa también por lo afectivo. Por ejemplo, el personaje como la primera vez, no solamente lo afectivo, ¿cierto?, con otra persona, sino en lo afectivo con ella misma. El hecho de que su transformación física, el dedicarse más tiempo a su cabello, ¿cierto?, a su aspecto físico, la hace sentir muchísimo más deseable. Y digamos que el erotismo que ya como que empieza a percibir, es mucho mayor que el que tenía antes, que cuando mencionas estaba planchando y estaba un poco relegada en el hogar. Concretamente ese trabajo también es muy interesante, que ponga sobre la mesa algo que ha sido completamente invisibilizado, inclusive en un siglo como este, y es el amor entre mujeres. Por ejemplo, en Medellín y bueno, en Colombia hemos empezado a ver historias de hombres que se aman, hemos empezado a ver a la comunidad trans representada o representándose a sí misma, pero sentimos que todavía la lesbiana y el amor entre ellas es muy, digamos que muy tímido, inclusive para personajes secundarios, es como si prácticamente no existieran. Entonces me gustaría preguntarte concretamente por esa experiencia de como la primera vez, y si es como muy clave el hecho de que esta relación de la protagonista con su aspecto físico y luego con la persona que le ayuda en esa transformación, esté tamizada por lo sexual y afectivo, o digamos que hizo parte como de poner un personaje en un espacio como pertinente para que sucedieran las cosas. No sé si de pronto la pregunta es muy confusa, pues como que nos hablaras un poquito de eso. Yo creo que ese es frente pues como a las revoluciones que ha habido pues frente al asunto de géneros, al asunto digamos como el feminismo, por supuesto, sigue siendo un tabú las relaciones entre mujeres, ¿cierto? Como que sigue siendo algo que no, que se mira como con una distancia o que se mira, digamos, como con cierta, digamos, como duda, digamos, en las narraciones o como decís vos, o son personajes secundarios, o es algo que no se acaba como de desarrollar. Entonces yo creo que justamente, pues en como la primera vez abordarlo de esta manera, como sin que fuera un asunto para mí central del corto, es como, pues, pienso yo, como contribuir a quitar ese tabú, o sea, como que de alguna manera como asumirlo como un tema, como cualquier otro tema, ¿cierto? Es como que no quitarle como ese matiz o ese manto que tiene como de, uff, no, es que este tema, porque de todas maneras eso es algo como que no se habla en las familias, y vos te das cuenta como que, el tío o este tío es gay o cierto, pero hay tías, hay No que se son habla. la familia, no, nunca se casó, quién sabe, pero eso no se habla, ¿cierto? Eso no se comenta. Entonces, como que la intención, igual en como la primera vez, no era, creo yo que no era como que tiene que ser que es vive una experiencia lésbica, sino que fue más, ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, fue más, y creo que fue muy natural, o sea, llegar a Sí. eso, porque fue justamente, como, pues, como te decía ahora, pues eso de la observación, pues como esa situación fue pues, una situación entre dos mujeres, digamos como de esa edad, pues digamos como que tienen los personajes, y yo a partir de ahí lo que empecé a pensar fue, ellas dos son amigas desde hace mucho tiempo, son vecinas desde hace mucho tiempo, Vecina, claro. pero tal vez no se han dado cuenta que lo que las hace ser tan unidas y tan amigas
no es la amistad, sino el amor. Fue como la primera idea que yo tuve para como la primera vez, sino el amor y de pronto lo descubren en un momento, pero pues descubren que hay otra cosa más allá de la amistad, pero siempre fue más la pregunta por, bueno, esta ama de casa, ¿cierto? Esta ama de casa que, no sé, que nunca tuvo o que no pudo en algún momento decidir, o si decidió algo fue bajo una influencia de, no sé, de otras cosas, eh, pues, ¿qué le pasa? Si va a un entorno que para mí pues es como un entorno de complicidad, un entorno de, que es lo que tú querías, de erotismo también incluso, porque pues ahí te arreglan el pelo, Cuerpo. las uñas, pues hay como de cuidado, pues como que si te maquillan, no sé, hay una cosa también física, hay una cosa como de un Cuerpo. contacto que a mí me parece muy, pues muy lindo, mucho más allá de que sea el cuerpo que se embellece, no sé, creo que hay otro, pues para mí hay otro disfrute también ahí, entonces como claro, esta mujer va allá, más estas chismosean, cuentan cosas, hablan de no sé quiéncito, dicen lo otro, entonces es como que permitirle a ella entrar como en un espacio que es de complicidad, y bueno, esa complicidad la lleva a experimentar algo, la lleva a vivir algo, pero por ejemplo no me interesaba llegar a decir, no, entonces ella descubre que es lesbiana, o entonces ella va a dejar a su esposo, o entonces, pues no sé, como que llegar a esas especies de resoluciones cerradas no me interesa, pues en general. Creo yo que eso, eso puede estar un poco más asociada a, a una narrativa masculina, creo yo, que se traza un fin, que traza un objetivo, entonces, pues que además en la narrativa convencional es como que el personaje tiene un objetivo y durante toda la película va a hacer lo que sea para llegar a ese objetivo, en el camino se transforma y se enfrenta a obstáculos que él resuelve para llegar ahí y por eso se convierte en un héroe. Y es como, no sé, creo yo como que puede haber más una intención de vivir el instante en la narrativa femenina de la experiencia, de más el descubrimiento, más como, más, mucho más allá que llegar a un fin cerrado o a una progresión dramática, digamos, materializada en un, en un, en un tesoro físico físico o emocional, pues que recibe el héroe o como su recompensa. Creo yo que es una cosa más, vuelvo pues como al interior. Entonces creo yo que pues, y bueno, no, pues de todas maneras, como les decía, claro, para mí pues como que la creación, en mi caso, nace pues como de un asunto muy de la cotidianidad, de la observación, pero es una observación que no es pues como deliberada, no es que pues salga a la calle así, de hecho ni con cámara, o sea, yo estoy por ahí, no sé, algo que me gusta, no sé, algo que me llama la atención, incluso los diálogos, o sea, casi todos los diálogos, por ejemplo, de Sandra, son fragmentos de conversaciones que he escuchado donde sea que esté. En una biblioteca, una vez escuché una conversación, no vi nunca a las personas que hablaron, eran dos mujeres, pero las cosas que hablaron son diálogos que están en la película. No sé quién las dijo, nada, y así en como la primera vez también. Entonces, como que hay un asunto que nace de esa observación, pero por supuesto, como decía ahorita, eso empieza luego a tocarte, ¿cierto? Eso es como que esa fascinación se da, creo yo también, porque toca algo mío, algo de mi vida. Entonces, en el caso de como la primera vez, pues estaba, digamos, como mi mamá, estaba pues que era mi mamá, mi entorno, mi familia. Entonces, pues, o sea, el protagonista es el esposo de la protagonista es mi papá, el hijo, el actor, el hijo es mi hermano, ¿cierto? Esa mujer de alguna manera es mi mamá, ¿sí? Claro, entonces, por ejemplo, mi mamá me dijo, como yo nunca, pues a mí nunca se me ha pasado por la cabeza pues una relación con una mujer, pero esto me podría pasar con un hombre. Y eso era lo que yo quería, ¿cierto? No quería ser tampoco como o sea, creo yo que la relación, o sea, plantear la relación lésbica para mí es como asumirlo de una manera como normal y natural, sin hacer el énfasis, pero no dejar de hablar de ello. Claro, hay un montón de cosas interesantes en lo que dijiste, como que
vamos recogiendo de la conversación. Una de ellas es lo que también hablabas de la erotización del espacio doméstico, que nos hace pensar en que también, así como hay ciertos cuerpos que han sido normalizados, hay ciertos espacios en donde se supone que está bien hablar del deseo, ¿cierto? Espacios, por ejemplo, donde los cuerpos estén muy descubiertos, no sé, playas, piscinas, bueno, gimnasios, pues lugares donde el cuerpo está más expuesto, pero también lugares más explícitos que el cine ha narrado, como burdeles, como cabaret, ciertos lugares donde, oh, qué casualidad, el cuerpo femenino está expuesto, pero en lo que vos estás planteando, en esos gestos cotidianos hay como una especie de sumatoria de acciones y de gestos que pues pueden ser inconscientes, pero cuando tú dices que una casa está llena de hormonas, yo creo que quienes nos están viendo pueden entender perfectamente a qué te estás refiriendo, como que en el ambiente se empieza a sentir esa energía o esa atmósfera de hormonas que no necesariamente está ligada a un espacio convencional del erotismo, donde se supone que tenga que suceder el erotismo, ¿cierto? Porque mira que los ejemplos que diste tampoco estaba como esta figura de la cama y la habitación, no. Eso también nos parece como muy interesante de lo, pues, de lo que venías planteando ahorita y de lo que estás planteando en como la primera vez. Nosotras también notamos eso, ¿cierto? Como que no hay un statement o una declaración de esta mujer siempre estuvo en el closet y en este momento es lesbiana, no, por eso nos parece tan valioso este trabajo, porque más allá de un encuentro sexual con esta otra persona, es un encuentro de mucho afecto, es un encuentro que está tamizado por las cosas que ellas vienen haciendo juntas, no solamente en la peluquería, sino en esa tumba, pues cómo es el resultado también de algo, ¿cierto? Que no está mal narrar un encuentro fortuito, eso no tiene nada de malo, pero en este trabajo en particular, y creo que en Sandra también hay como unos procesos, o sea, no es como el erotismo gratuito de un momento a otro, sino lo que tú dices, como una serie de gestos, como una serie de escenas van sumando a que estas mujeres sí transformen la manera como se sienten. Y bueno, creo que también es una revelación para quienes nos están escuchando. Yo estoy así como cuando hablabas de que esa narración canónica del viaje del héroe es sumamente masculina, porque es también el entender la resolución y el objetivo como lo heroico, como la conquista. En cambio, en la experiencia femenina, digamos que parte mucho de la intimidad, se habla, de eso sí se ha hablado un montón, ¿cierto? Muchas directoras y muchas profesionales e investigadoras reconocen como la intimidad que caracteriza la mirada femenina, pero lo que vos estás planteando del instante y de la experiencia me parece sumamente valioso, ¿cierto? Porque también desmitifica la manera como hemos venido narrando, no solamente en términos de planimetría y de dirección de fotografía, cómo miramos a través de una cámara, sino como en la transversalidad de esas historias también hay una mirada resolutiva que muchas veces no responde con nuestra realidad, y justamente por eso nos cuesta tanto identificarnos en películas donde hay mujeres protagonistas. Entonces eso me parece súper valioso y quería como ponerlo en resaltador antes de que pasemos al otro tema, que me parece también como que hemos venido haciendo una trenza, un tejido muy lindo, porque tú nos aclaras que la observación cotidiana ha sido fundamental en tu proceso, digamos, tu percepción sensible a nivel de escucha y a nivel de ver. Queremos decirle a muchas de las personas que nos están escuchando que las películas no salen de los mamotretos y los libros, sino que muchas veces el cine sale de escuchar una conversación o de ver algo en la calle o de montarse en un bus y, no sé, tener una sensación. Pero aparte de esa observación cotidiana de tu entorno, queríamos preguntarte si tienes otras influencias teatrales, artísticas, pictóricas o musicales incluso que quieras compartir con nosotros. Pues yo creo que uno de alguna manera está influenciado siempre pues, por todo lo que ve, por todo lo que escucha, pues como no solo, pues digamos eso, no solo de la cotidianidad, sino como que todo lo que a lo largo de tu vida vos has leído, las películas que has visto, o sea, como que cuando uno se enfrenta como a escribir, empiezan a salir un montón de cosas que no son, digamos, como, o sea, es una construcción como de ideas y de imágenes y de personajes y de cosas que vienen, digamos, como de todo eso que vos tenés, digamos, adentro y que ha pasado también como por tu experiencia. Claro, deliberadamente, pues uno sí se identifica con unas cosas más que con otras, con unos autores, con unos tipos de narrativas. Entonces, como que digamos que a nivel de literatura, para mí fue muy importante descubrir a Raymond Carver, cuentista, y a Sam Shepard, pues que los leí por allá en la universidad, cuando estaba en la universidad, fue muy importante, como esas narrativas justamente sobre la vida cotidiana, ¿cierto?
o como o historias, digamos, como enmarcadas o que nacen es de situaciones aparentemente pequeñas, aparentemente pues como ordinarias. Entonces, claro, como que ahí yo fui encontrando como una especie de inspiración y a darme cuenta que pues que no se necesitan grandes hechos ni acontecimientos así pues exorbitantes para pues para narrar, para construir una historia, para hacer una película, para hacer un corto, sino como darle la vuelta. Entonces creo yo que por lo menos pues y otros tantos, pero fueron como importantes desde ese momento, ¿cierto? Desde hace muchos años que estaba en la universidad. Y luego ha sido un descubrimiento importante una escritora que se llama Lucía Berlin, ha sido también, digamos, que en ese sentido, una influencia, digamos, eh, a nivel digamos, a nivel cinematográfico, de referentes, pues, como desde el cine. Para mí ha sido muy importante Lucrecia Martel, Antonioni han sido muy importante, eh, Bresson, mm, también Philippe Garrel, ¿no? Como esa mirada siempre como a unos temas que versan sobre el amor, sobre el deseo y justamente de la complejidad de las relaciones personales. Eh, y digamos que he venido pues también, digamos como que eh, descubriendo, por ejemplo, he descubierto dos directoras que pues como que han sido importantes, que es Beth Gordon y Nina Menkes, han sido como últimamente como bastante inspiradoras para mí. Lo mismo Maurice Pialat ha sido también como una revelación muy importante. Y quería mencionar a un pintor colombiano que digamos que para mí fue como muy importante cuando vi sus pinturas, que es Fernando Maldonado. O sea, para Sandra ha sido una gran influencia porque justamente ahí empecé también a ver como unas imágenes de mujeres, de cuerpos de mujeres en una cotidianidad y en un erotismo, digamos, como no evidente. Entonces, como que han sido bastante importantes sus pinturas, sobre todo en el proceso de Sandra. Estos referentes pictóricos y cinematográficos, ya hablando en general, no solamente de los referentes y las influencias que a ti te interesan, construyen imaginarios y ese fue justamente tu trabajo de maestría, identificar a nivel cinematográfico cuáles películas desde 1990 hasta el 2011 crearon unos imaginarios urbanos concretos sobre la ciudad de Medellín. A la luz de la conversación que estamos teniendo, cuando estuviste estudiando este corpus de películas, ¿qué rol ocupaban las mujeres en estas obras? Y si sentís que a la fecha que esas películas han aumentado, en tu libro lo identificas, al final das un párrafo como a la fecha han salido estas otras películas después de 2011, ¿qué deuda sentís que tenemos con esa representación? Pues yo creo que deudas totales, o sea, porque pienso yo pues que si bien la mujer en general, incluso en el cine, pues como que está representada, creo yo que es cómo se representa, más bien, ¿cierto? Decir que la mujer no está presente en el cine, pues es falso, diría yo, porque, o sea, por ejemplo, en estas películas es una muestra, en todas hay mujeres, hermanas, novias, amantes, madres, sí, pero es la manera como se representan. Incluso diría yo como que pues en la vendedora, que son pues como las niñas de la calle, ¿cierto? Que son como unas mujeres protagonistas, pues son mujeres pues que son abusadas, que son, digamos, como maltratadas, que son engañadas, en fin, entonces como que, o por ejemplo en Rodrigo, el personaje de la hermana, ella está muy presente, la hermana de Rodrigo, pero pues pelean, se insultan, ¿no? O sea, entonces hay una cosa, hay un asunto también como de la mujer, pero pues como que, de hecho, hay, en Coma hay un momento donde sale la esposa de uno de, pues como de los sicarios, toda golpeada, entonces es una mujer, entonces como claro, hablan de que el mal le pegó, seguramente, obvio, le pegó,
la maltrató, la trata de boba, de, pues, no sé, hay un asunto, digamos, como de un machismo muy evidente en esa cotidianidad, o son personajes femeninos que son prostitutas, que no está mal, pero siempre es como las que acompañan a estos manes que están en la fiesta, así como hay drogas, hay música y pasan bueno, pues están mujeres para pasar bueno. Entonces yo creo, pues claro, o en Rosario Tijeras, claro, ella es el personaje principal y es, digamos, la protagonista, pero entonces es casi como un hombre, y eso es un poco el chiste que tiene también como un poco la película, como la mujer sicaria que hace y se comporta como los hombres, ¿no? Que asesinan, que resuelven vueltas o que en otras ocasiones es pues prostituta. Entonces creo yo que sí hay como, hay una mirada y hay digamos que una construcción de unos imaginarios sobre, sí, sobre el machismo, pues Ujú. aquí pues en estas películas. Pues, a ver, yo creo que es posible que las mujeres pues ya hemos tenido, pues por lo menos en Matar a Jesús es una protagonista femenina, ¿cierto? Pero pues creo que mucho más allá de ser protagonista o no, o ser es más bien plantear la pregunta de cómo se representa o cómo se construye ese personaje o desde dónde se está hablando de la mujer, porque pues de qué sirve tener películas con un montón de personajes femeninos que lo que hacen es, digamos, acentuar y alimentar imaginarios que nos hemos encargado siempre pues como de construir en pues en otras películas o en la vida cotidiana. Pues yo creo que, Ujú. por ejemplo, para mí sí ha sido como importante entender eso y es una posición simplemente también que tengo y es como que si ya la vida cotidiana en la que vivimos a diario, no sé, vivimos tantas frustraciones, vivimos tantas decepciones, quiere decir que en el cine no estén, pero qué bueno que en el cine mostrar que hay otras formas, ¿cierto? O sea, por eso en Sandra, pues pensaba yo, claro, pues si ella es una película sobre el deseo femenino, ella tiene que pasar bueno, tiene que disfrutarlo, tiene que darse cuenta que puede desear, que puede vivir su sexualidad, que puede vivir su cuerpo. Entonces creo yo que es, claro, por más duro que sea, y claro, o sea, en la vida cotidiana también tenemos de todo, pero pues sí creo yo que desde el cine me interesa, es como si se puede, ¿no? Como que sí se puede pensar y sí se puede vivir las cosas de una manera, no sé, de otra manera. Hay algo interesante como de lo que va a pasar, aquí voy a hacer de adivina, y es que porque a nosotras nos tocó formación en pregrados de audiovisual y a su vez posgrados que permiten tesis sobre investigación-creación, el perfil de las personas que nos graduamos de estas carreras, digamos, empieza a ser más interdisciplinar. Lo que quiero decir es que tú en este momento eres investigadora y como investigadora y docente escribiste este libro donde identificas unos imaginarios y con Sandra estoy segura de que parte de esa deuda va a empezar, no sé si a reducirse o a transformarse, pero lo que te quiero decir es que no era usual, ¿cierto? Como que en el terreno de la investigación y la docencia hubiera un componente tan fuerte de creación, pero ahora que vos vas a ser Sandra, yo estoy segura que también estás influenciada o tenés ya todo ese bagaje y ese conocimiento de cómo se ha representado Medellín antes y cómo se ha representado la mujer antes. Entonces me parece muy interesante y por eso digo que voy a ser de adivina, porque por lo que estás planteando, lo que quiere hacer Sandra también es una ruptura concretamente, ¿cierto? Con el tema del deseo, pero también con la representación que se ha hecho de la mujer en el cine en Medellín. Eso me parece clave y me parece muy bacano que sea después de hacer una investigación tan compleja, porque la investigación realmente tiene, como tiene un corpus tan concreto y tiene una definición previa del contexto, es una investigación que vale mucho la pena leer y tener. Bueno, y concretamente también sobre estos personajes queríamos preguntarte por algo que también hemos visto en la narrativa que intenta, inclusive en la narrativa infantil, que intenta transformar estos cánones o estas representaciones de la mujer, y es que en mucho del cine que se está haciendo recientemente, digamos que hay como un afán porque la mujer sea héroe y sea héroe ya, eliminando muchas veces sus miedos, eliminando sus matices, es como si la mujer, como que si quisieran resolver una deuda de cientos de años en 15 minutos, o sea, a los 15 minutos esta mujer ya es una héroe, ya es capaz con todo el mundo, ya es súper poderosa, ya es la mujer maravilla, cuando nosotras sabemos
que muchas de nuestras situaciones justamente lo que nos hacen es sentir miedo, ¿cierto? Y si por ejemplo una mujer como Sandra, vos has planteado que en la misma historia ella antes no podía sentir su propio deseo, sentirse deseada, es justamente por la sociedad, no es algo como inherente o algo con lo que nacemos. Entonces, en tus personajes concretos, estos personajes se enfrentan a miedos y a tensiones con sus familias, con la sociedad, pero está permanentemente esta idea como de la inseguridad que se va transformando en un entorno cotidiano, ¿cierto? Aquí no es como la héroe que se vuelve héroe en nada, en 2 minutos, sino que eso se construye. Quisiera que nos hablaras de esa construcción de los personajes y por qué te parece importante hablar también de ese lado, del miedo de las mujeres, de la inseguridad de las mujeres. Sí, pues yo creo que para mí ha sido siempre, y pues como que me he dado cuenta, pues como importante, como esa mirada sobre personajes y pues sobre mujeres justamente que se enfrentan a temores internos, ¿cierto? O sea, como que incluso se pueden plantear como caminos o como salidas que de alguna manera plantean un desafío a, digamos, como a lo convencional o a lo social y culturalmente establecido. Y yo creo que esto tiene que ver con esa intención de narrar la vida cotidiana o de narrar desde los entornos domésticos, que son estos entornos pues como más, entre comillas, muy entre comillas, como más pequeños, que son igual unos entornos pues como íntimos, porque yo creo que realmente es ahí donde uno digamos que se transforma. Y claro, muchas veces de estas transformaciones, para mí, por supuesto, desde lo femenino, y pues creo yo que eso está evidenciado como en lo que le sucede a mis personajes, es una transformación que muchas veces no es, sí, no es evidente o no es, digamos, como, no es, como, ¿cómo decirlo? O sea, que puede pasar como desapercibida, pues, pero lo importante es que adentro se ha transformado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del corto, pues, el esposo y el hijo ni se enteran de lo que a ella le pasó, ni que estuvo con otra mujer, ni que se fue de fiesta, ni que estuvo con ella, o nada, o sea, ellos no se dan cuenta, claro, empiezan a ver que, ves, se cambió el pelo, ves, esto aquí está como raro, que las sillas, que el televisor, pero, pero como que pero eso es, puede pasar casi desapercibido, porque lo importante para mí es lo que ha pasado adentro, ¿cierto? Es lo que le ha pasado a ella, que repito, creo yo que eso es distinto a esa narrativa masculina donde son los hechos exteriores, lo físico, lo que evidencia, ¿no? Lo que de alguna manera va a poder ser una prueba de los cambios que ha tenido el personaje, ¿cierto? Casi como premios, ¿no? Como que, y de exhibir también, como de, y creo yo que eso tiene que ver con algo pues que tal vez, pues que nos han enseñado y es como de también ser competencia de otros y de otras, ¿no? Como desde chiquitos a uno le enseñan como a eso, como a competir, mientras que yo creo que lo que pasa en el interior de los personajes y de los personajes femeninos, pues es distinto, pues es todo lo contrario, es como que para qué salir a mostrarlo si lo que importa es esto que está pasando adentro. O sea, pues no sé, con todo respeto de todas las posiciones que puedan haber sobre el asunto, pero o sea, ¿de qué sirve salir a la calle a gritar cosas cuando por dentro no ha pasado nada? En realidad, por dentro, digo en el interior y sin hablar ni siquiera de lo que pasa de pronto en la casa, en las relaciones con otros, pues no sé, con las personas que te rodean. Entonces, sí, creo yo que está como dado más bien por esa intención de que suceda en esa vida cotidiana, de que son como esas pequeñas acciones las que realmente van a evidenciar los cambios o las transformaciones o las reflexiones, mucho más que la grandilocuencia de unas acciones pues como externas o físicas evidentes. Y pues claro, yo creo que en el caso de nuestra ciudad, pues de Medellín hay un asunto y es justamente que pues que el cuerpo femenino es transformado, es digamos como intervenido, es digamos como, o sea, hay una exuberancia de cuerpos,
pero justamente siento yo que mucho más que una ciudad erotizada, es una ciudad machista, porque ese cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo exterior, ese cuerpo externo, sigues alimentando esa mirada, sigue alimentando. Y pues lamentablemente también, digamos, como que muchos hombres se sirven de ese cuerpo transformado para mostrar quiénes son, ¿cierto? Como que para, ¿cierto? Como para no hacerse Exhibir cosas de sí mismos. Ujú. reafirmarse o como definirse, sí. No, mira que lo que estabas diciendo de la competencia nos parece tremendo porque el cine tiene algo que es muy jodido y es que aunque es lindo que sea un arte colectivo, es un arte muy costoso. Si tú te hubieras sentado a escribir una novela llamada Sandra, probablemente no hubieras necesitado un presupuesto como el que vas a necesitar para rodar tu película. Y ese presupuesto y esa financiación marca mucho el camino de creación. ¿Por qué lo digo? Porque las historias que uno escribe permanentemente tienen que estar validadas por otros. No necesariamente estoy como en contra de, digamos, de que las personas que uno, en las que uno más confía, miren tus guiones, revisen las versiones, sino que me refiero concretamente al proceso de financiación en el que tu historia pasa por varias manos y tiene que ser validada por muchas miradas para recibir una financiación, cosa que no pasaría si por ejemplo vos fueras una novelista que igual necesitas financiación, pero pues está más en tus manos el escribir ese manuscrito o el escribir esa novela. Como para entrar en detalle, Sandra ha recibido varios estímulos nacionales e internacionales y tú has pasado por varios laboratorios de guión. Nos gustaría saber si tú sientes que esos laboratorios de guión de verdad contribuyeron a la reescritura de tu historia o tienen para vos mucho más que ver con un tema de financiación y darle una base sólida al proyecto para que lo puedas realizar en las condiciones que necesitas. Yo estoy muy de acuerdo con vos, pues, con lo que decís de, pues, que pues, está mal que lo que vos querés hacer, la historia o cómo la quieras contar, pase por la aprobación de, ¿cierto? Y que, porque de alguna manera eso empieza a ser algo y es que empieza a estandarizar las historias o las formas de narrarlas, porque entonces siempre, ay, pero no sé, pero entonces la estructura tal cosa, ¿cierto? Porque igual también hay unos cánones narrativos, ¿cierto? Eso lo sabemos, y hay una, digamos, narrativa hegemónica que, pues, que pasa, que es casi atemporal, porque pues ha sobrevivido y lamentablemente sigue siendo como un punto de referencia para todo lo demás. Entonces, claro, eso me parece que es terrible, pues, como que no haya, o sea, que haya también a veces una mirada muy cerrada y como que lo que se sale de ahí ya empieza de pronto a Mm. tocar otros terrenos que no necesariamente. Pero bueno, yo creo que el tema de los laboratorios, claro, pues cuando uno empieza como a desarrollar como un proyecto y más pues en este caso como una ópera prima, donde pues como que uno parte como de pues de sus ideas y como sin presupuesto ni nada y que para todo, para escribir también pues sabemos que se necesita un presupuesto. Claro, uno empieza a pensar en cómo el proyecto de alguna manera puede crecer, ¿cierto? Entonces ahí vienen todas las convocatorias y en fin, yo creo que pues como que a nivel de experiencia fue muy interesante generarle como una especie de trayectoria o como yo he dicho, como hoja de vida al proyecto, ¿cierto? Como que a nivel de industria, pues esas cosas pesan, pues que pasó por Claro. tales laboratorios o recibió asesoría de tal y tal, es cierto, eso como que a nivel de industria seguramente funciona, no sé, de pronto las personas que han sido jurados pueden decirlo esto, pues que tanto pesa o no es en un proyecto. Para mí, a nivel como de escritura, digamos que sí, yo tuve dos encuentros muy interesantes en los que recibí muchas asesorías de muchos tipos, que fue en Brasil y en México. Y digamos que vos escuchas de todo, uno escucha de todo. Y asesores que son súper clásicos, entonces te piden que el personaje tenga un conflicto, o ven que aquí no hay un conflicto, entonces dicen, no, hay que poner un conflicto, un personaje. Y es como que, bueno, no hay un conflicto, pues como que el personaje no se transforma, pues como que te dicen todo eso y vos lo que haces o lo que me pasaba era como que uno escucha, uno entiende desde dónde te están diciendo las cosas y pues, o sea, eso, nada, vos también al final decidís que incluís o no. Ujú. Yo creo que también hay una cosa muy importante para uno y es ser fiel
a lo que querés contar, y Hermoso. ser fiel a la historia que querés contar y al tipo de película que querés hacer, que te van a decir de todo. O sea, Ujú. y igual el guión, o sea, sí, digamos como que ha crecido, me han hecho reflexionar cosas, he encontrado asesores y asesoras, sobre todo asesoras muy valiosas que pues que han puesto y ahí uno siente también dónde está esa La diferencia. diferencia. Sí, claro, pues que recuerdo que asesores hombres se fijaron en la estructura y el conflicto. En cambio, hubo una muy bella que me dijo, pues que obviamente sabía que era mi ópera prima, una asesora, esta fue en Brasil, pero ella es mexicana, me dijo, Sandra es la necesidad de Sandra de sentirse mujer y la necesidad tuya de sentirse cineasta, punto. Ya no más, no existe nada más. Entonces, para mí eso fue muy bello porque también es como que uno se enfrenta también a miedos, a inseguridades Mm. y a cosas que en el proceso de escritura y como que es bello también uno encontrar otras miradas que te ayudan y te dan como ánimo, que te, pues que me, o sea, con ella fue muy bacano que ella me dijo como, no psicologizar el personaje, no hay que responder esas preguntas, no hay que satisfacer, digamos, las inquietudes sobre una estructura o sobre unos cánones narrativos, o sea, que contar la historia. Y esta historia es Sandra en unos lugares, Sandra en unas experiencias, Sandra en un presente. Entonces, claro, uno dice, y son cosas como abstractas en la historia, pero entonces lo que, digamos, a mí pues me resultó como interesante fue como que, bueno, yo fui como a estos talleres y volví a Medellín y digamos que en mi proceso ha sido muy importante la investigación, digamos que es como para mí las entrevistas a mujeres, ¿cierto? Entonces como que Sandra no es solamente esa mujer que yo Ella, vi y luego algo que yo me inventé, sino que todo viene de testimonios, o sea, de muchas mujeres vigilantes, de muchas mujeres madres solteras, de muchas mujeres madres jóvenes, de cierto, como que es las voces y los testimonios de muchos. Entonces, digamos que en el proceso ya como tal, ver la reescritura, como bueno, uno llega de los talleres con ideas, con preguntas, con cosas, con, sí, con comentarios y sugerencias pues como de los asesores y pues lo que hacía yo era como irme a entrevistar a los lugares, a tomar pues como todo ese testimonio, digamos que me pueden dar la ciudad y las personas y como que bueno, ya me siento como con estas dos, digamos, como fuentes, digamos, como de ideas, a tratar como de encontrar en qué punto o dónde. Y creo que eso fue como, fueron dos momentos importantes que salieron dos cosas. Y no fueron transformaciones, pues como no, radicales en la, no, eran cosas porque la película es de matices, creo yo, de matices, como de momentos y como de, entonces, claro, o sea, como que de hecho ahora estoy en una reescritura donde no, o sea, siguen siendo los mismos personajes, las mismas, casi las mismas, los mismos lugares, pero lo que se transforma son como los matices que hay tal vez al interior de esas situaciones. Entonces creo que a mí me sirvieron. Eso sí, haciendo esa especie así de filtro, ¿cierto? Y de que uno no puede terminar haciendo la película de otro ni complaciendo lo que otro dice, porque pues es como que perdés el sentido, digamos, de la creación también y de tu mirada. perdés el norte, total. Hay algo también tremendo de lo que estás planteando y es que ahorita veníamos diciendo que tus personajes tienen ciertos temores e inseguridades. Tú más también, más temprano en la conversación mencionabas algo muy hermoso y es, si usted ya tiene las respuestas a la película, ¿para qué va a hacerla? Y a veces tenemos como muchos tabúes de hablar de las inseguridades que hay alrededor del proceso de creación y sobre todo en el proceso de escritura. Entonces me parece importante que también se haya mencionado en esta conversación eso, que no hay nada asegurado, ¿cierto? Que justamente por eso se llama proceso, porque no es algo como matemático, cuantitativo, que el cálculo te va a dar el puente exacto, sino que se va transformando a medida que van pasando cosas con el proyecto y que seguro en el rodaje vos vas a hacer otra reescritura diferente en la medida en la que veas cómo te están respondiendo esos intérpretes. No, que yo creo pues que también hacer una película es como un proceso de autodescubrimiento. O sea, como que definitivamente uno también se enfrenta como a sus miedos, ¿cierto? Como que a sus inseguridades. Uno, pues como mujer y como creadora,
digamos, como escritora o como cineasta. Entonces, para mí, esa es como la clave, ¿no? Como decís vos, es un proceso. O sea, llegar como con las respuestas ya listas no tiene sentido. Pues, en serio, pienso como, ¿para qué? No, como que incluso mucho más allá de lo que dicen, como que uno debe escribir sobre lo que conoce, yo creo también, yo diría, sobre lo que quiere conocer también, porque es también una pregunta que te mantiene viva, ¿no? Que te mantiene viva la escritura o la La creación, o inquietud. si tienes dudas, esas dudas se van a transformar, ¿no? En descubrimientos. ¿No? Entonces, como que creo yo más en un proceso que se va alimentando y que también es la experiencia de uno, porque por supuesto uno no es el mismo hace 5 años que empezó, digamos, a escribir o que empezó a plantearse esta película o la que sea, porque también uno cambia y uno también se alimenta, quiera o no, de esas experiencias personales para la creación. Claro, no necesariamente pues a manera de una autobiografía, pero sí seguramente a manera de una autorreferencialidad. O sea, uno sin duda Claro. está ahí. Y eso que estás diciendo de lo que uno quiere conocer también es un mensaje muy lindo para quienes nos escuchan, porque mucha gente a veces se siente limitada al crear, dice como que, pero si yo no soy una víctima del conflicto armado, yo cómo me voy a acercar a esta realidad, porque también está este discurso de uno solamente debe escribir sobre lo que conoce, y pues en un país tan complejo, privarse también de hacer una investigación o de una creación de algo que a uno lo está moviendo por dentro, siento yo y creo que también compartes eso conmigo, sería un error. Bueno, en Sandra, Jennifer, tú tienes una propuesta que nos encanta y es que elegiste que las personas que dirigen los departamentos en tu película fueran mujeres. Quisiéramos saber por qué tomaste esa decisión y cómo crees que va a impactar la fase de producción. Pues a ver, yo creo que es un asunto que tiene que ver eh, como, a ver, mucho más allá de las sensibilidades, mucho más allá, pues como incluso de un asunto de género, pues para mí es muy importante como construir un equipo donde haya una confianza y donde justamente tengamos como una especie de visión de mundo compartida, donde no solamente hablemos de lo técnico o de un asunto estético o estilístico, sino que también nuestras propias experiencias, digamos, como de vida, nos permita un compartir que también va tejiendo, ¿no? Ese asunto estético, ese asunto estilístico. O sea, no quiere decir pues como que tenían que ser mujeres que hubieran pasado, pues, no sé, una directora de arte, una directora de fotografía, que una sonidista que hubiera pasado por esta experiencia. Pero como mujer tenemos un sentir, tenemos, digamos, una mirada sobre las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ponemos a hablar de cine, pero también al rato nos ponemos a hablar de experiencias que nos han ocurrido en la misma sesión y eso alimenta también esa idea. O compartimos lecturas, compartimos, no sé, una descubre un ensayo de algo, se lo comparte a la otra, ¿cierto? También hay un asunto como de un interés y una pregunta de cómo narrarnos. Entonces, como que en este caso, digamos, como frente a esta película, frente a estos temas, para mí fue como, bueno, muy bacano construir esto a partir de una, digamos, de una conversación también, que es una conversación sobre la vida. Y esto nos ha llevado, digamos, a entender, o sea, por ejemplo, este asunto del erotismo desprevenido, el asunto de la mirada, de que entonces no es el hombre que está mirando ese cuerpo femenino, sino que es esta mujer que está sintiendo observada y deseada y le gusta, ¿cierto? Entonces, como que para llegar a todas estas ideas también ha habido como un asunto de conocernos, de escucharnos a nosotras, pues a nosotras mismas. Y es también la pregunta de cómo narrarlo, ¿cierto? Cómo narrar todo esto justamente sin caer en lo que ha sido normalizado en nosotras, porque pues sabemos que entre nosotras también hay un machismo normalizado, porque está dado por la cultura, por la educación, por la religión, por un montón de cosas que nosotros, claro, ahora podemos tener unos ciertos elementos que nos hace reflexionar y cuestionar esas cosas, pero pues seguramente hay otro montón que están ahí que uno no se había dado cuenta o que uno de pronto no había verbalizado o que no había observado. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, básicamente, o sea, como con una necesidad de mi parte de encontrar
como unas cómplices ¿cierto? No solo Personales. creativas, sino también Hermoso pues eso que como estás de diciendo. vida. Jennifer, queremos terminar esta entrevista con un fragmento que nos encantó de tu investigación. Por acá la tengo. Se los recomendamos mucho. Ese es el libro de Jennifer. Lo pueden conseguir en la librería de la Universidad de Medellín. No sé si de pronto en algún otro lado, Jennifer, en este momento. Allá se consigue. Y en otras librerías, digamos, como universitarias. Buenísimo. Te vamos a leer un fragmento y pues el fragmento va a tener que ver con la última pregunta. Es de una cita que haces en tu libro de Oscar Wilde. Dice, la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida, lo cual proviene no solo del instinto imitativo de la vida, sino del hecho de que el fin consciente de la vida es hallar su expresión, y el arte le ofrece ciertas formas de belleza para la realización de esa energía. ¿Para ti la vida imita al arte? Yo creo que para mí hay una relación, ¿cierto? Hay una relación un poco como de reflejo, de alimento, de influencia mutua, o sea, como que el cine de alguna manera siempre se ha inspirado en la vida, o sea, siempre ha encontrado como referentes en la vida, ¿no? Como que la vida, en los valores, en los sentimientos humanos, pero al mismo tiempo el ser humano está siempre alimentado por el arte, ¿cierto? Como que lo que lees, de lo que escuchas en las canciones, lo que ves en las películas, y así uno no quiera, esa vida se transforma con eso que ve, ¿cierto? O es influenciada con eso que ve, con eso que escucha. Yo creo que, pues como en mi proceso creativo, de alguna manera, ese ciclo, pues yo lo llamo como de una manera, pues algo cíclico, pero no como de la repetición, sino que es como algo que está todo el tiempo vivo y alimentándose mutuamente. Y es como que, bueno, estas historias nacen de lo que yo veo en la calle, de lo que observo. Esto pasa por este proceso creativo de pasar a ser parte, en este caso, de unas ficciones, ¿no? Pero al mismo tiempo yo espero que esto pueda, no sé, generar por lo menos preguntas o reflexiones o cuestionamientos en las personas que vean eso que nació de algo que yo observé en la calle y en la cotidianidad y que tuvo un proceso, digamos, como de transformación en una película, pero que intento devolvérselo también a esa cotidianidad de donde nació. Entonces yo sí creo. Me Me parece una idea de cierre fantástica por lo que estás diciendo, porque hemos hablado mucho de tu proceso, pero en últimas lo que estás haciendo es para los demás, o sea, el cine se comparte, esa última fase en donde ya el director o la directora no tiene control, es la fase donde la película se muestra y está ya. Entonces me parece que es una idea muy valiosa de cierre. Queremos darte las gracias por participar de nuestra conversación audiovisual, Jennifer. Con tu voz sube la marea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon. Ay, sí, a ustedes también queremos darles las gracias por navegar con nosotros y estén pendientes de nuestra navegante del mes de abril. Muchísimas gracias.